Este Mundial de la FIFA ha tenido muchos goles y momentos excitantes, pero también controversias políticas. Aquí en Vistazo al Mundo te lo voy a explicar. Este Mundial de la FIFA ha sido bien exitoso. El apoyo de los fanáticos alrededor del mundo ha sido extraordinario y los partidos bien excitantes. Pero también ha habido muchas controversias políticas y te las voy a explicar. Ahora bien, antes de continuar, te voy a pedir que le des like y te suscribas al canal de Dura Streaming para que continúes recibiendo este contenido que con tanto cariño te preparamos todas las semanas junto a un fabuloso equipo de trabajo. La controversia más grande de este mundial definitivamente fue la tarjeta roja a Balogun, que es el mayor goleador del equipo de Estados Unidos. La tarjeta roja puede haber sido justificada o no, en eso siempre hay debate. La controversia fue porque Donald Trump se metió y habló con el presidente de la FIFA para que le removieran la penalidad, no la tarjeta, para que en vez de no poder jugar el próximo partido, que era contra Bélgica, le suspendieran eso y lo convirtieran en una probatoria, y así mismo fue. De todas maneras, Estados Unidos perdió y Bélgica le dio una goleada 4-1, pero esa marca, esa vergüenza de que la política interfirió con las reglas de una manera preferencial se ha quedado allí y el mundo entero se escandalizó por eso. Eso no debería suceder. Las reglas son unas y le tienen que aplicar a todo el mundo, no importa quién sea, no importa qué país y no importa qué poderosos sean. Pero la gran ironía o la gran hipocresía de esto es que Balogun, que es el mayor goleador, quizá el jugador más importante de esa selección, no podría haber sido ni siquiera ciudadano americano si Donald Trump hubiera podido aplicar su orden ejecutiva que prohibía que individuos que nacieran en Estados Unidos pero cuyos padres no fueran ciudadanos americanos y no tuvieran residencia permanente, que no pudieran ser ciudadanos. Eso es el famoso caso del Birthright Citizenship, que está cobijado por la enmienda 14. Inclusive estaban peleando eso en los tribunales mientras ya estaba comenzando la Copa y estaba Balogun goleando. Eso es una hipocresía. Pero no solamente es Balogun, sino que hay otros miembros del equipo de Estados Unidos que podrían haber caído en ese grupo. Por ejemplo, Cristian Roldán, sus padres son de Guatemala, de El Salvador, llegaron a Estados Unidos con una visa de turista y se quedaron de manera ilegal y allí tuvieron a sus hijos y sus hijos son ciudadanos americanos. Esta es otra de las estrellas del equipo, que no, según Trump, él no sería elegible para ser ciudadano americano. No solo él, sino también Ricardo Pepi. Sus dos padres llegaron de México, probablemente también de la misma manera, y ahí criaron a sus hijos que son ciudadanos americanos. Esto es una hipocresía. Para algunos sí hay que deportarlos, para otros son estrellas, cuando te conviene, entonces sí. Pero además demuestra que la gran aportación que hacen los hijos de inmigrantes, porque estas son estrellas y llaman la atención, pero hay millones de personas en Estados Unidos que hacen aportaciones mucho más importantes para la calidad de vida de los estadounidenses y que por puro racismo Donald Trump querría que no fueran ciudadanos americanos. Pero esa controversia está ligada también directamente a esa gran relación política y amistosa que hay entre Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y el propio Donald Trump. ¿Se acuerdan cuando Infantino se inventó un premio de la paz de la FIFA para darle a Donald Trump como una especie de consolación por no haber recibido el premio Nobel de la Paz que tanto Donald Trump quería que le dieran? Y se inventó este premio, nadie sabe de dónde salió, no lo habían dado nunca, nadie sabe cuál fue el proceso de selección, si había otros candidatos, cuál fue el comité. Pura conveniencia, pura intervención política. Infantino inclusive ha salido en muchas fotos con la gorra roja, esa distintiva de Donald Trump en los videos, en los mismos partidos, se ha sentado allí a ver partidos con eso. Eso es una intromisión de la política en el deporte que no debería existir. Tanto así que ahora mismo Infantino
está en riesgo de que lo destituyan como presidente de la FIFA, porque él tiene que ser elegido entre un comité de personas de las delegaciones del mundo entero, y ya se está hablando de que cuando termine este mundial y él regrese a Europa, van a pedir su destitución, porque lo que él ha permitido que suceda es inadmisible, porque no está, o sea, Donald Trump puede pedir lo que quiera, pero el que tiene el poder para tomar decisiones como esta es Infantino. Así que el verdadero culpable de que se haya politizado la FIFA de esta manera tan burdamente es el mismo presidente de la FIFA. Pero esa no es la única controversia, esa es la que más llamó la atención. Hay otra controversia que giró alrededor del equipo de Irán. El equipo de Irán llegó a Estados Unidos, pero no le permitieron quedarse a residir en Estados Unidos mientras competía, sino que tuvo que hospedarse en México. Además que la gran parte del equipo técnico que venían con ellos no les permitieron ni siquiera entrar, como los médicos, los entrenadores, gente que viene, esos equipos vienen con mucha gente de apoyo que les ayudan a estar en buenas condiciones físicas y a tener un buen desempeño en el campo. Y ellos tenían que viajar, jugaban en Estados Unidos, pero tenían que viajar, ese mismo día tenían que viajar en un avión de México a Estados Unidos para ese partido. Y obviamente eso los ponía en desventaja contra los otros equipos que estaban descansaditos, que venían, se montaban en un autobús y llegaban al estadio, y eso lo dijeron ellos. Ahora, la verdad es que esto no es tan sencillo, porque Irán está en guerra con Estados Unidos. Y francamente uno no sabe si dentro de ese equipo técnico podía venir algún espía o alguna persona con malas intenciones y hacer algún daño. Así que es un poquito extraño, ¿verdad?, que un país que está en guerra con otro permita que su equipo de fútbol entre a jugar a su propio país como si no pasara nada. Así que en ese sentido, pues hay un debate que es justo, y usted pues decidirá en qué lado de ese debate se posiciona. Hay otra controversia también que verdaderamente es vergonzosa, y fue cuando no permitieron que el árbitro somalí, que es uno de los mejores árbitros de fútbol del mundo, se llama Omar Abdulkabir, es uno de los mejores, el mejor árbitro de África y uno de los mejores árbitros del mundo. ¿Por qué no lo dejaron entrar a Estados Unidos? Sencillamente porque viene de Somalia. Ninguna otra razón. Él no tiene ningún historial de nada, no tiene ninguna afiliación a ningún grupo extremista, ni radical, ni nada por el estilo. La única motivación fue puro racismo, porque viene de Somalia y sencillamente Donald Trump la tiene cogida con los somalíes en Estados Unidos y decidió que ese señor no podía entrar. Eso es una intromisión indebida y un racismo burdo que no debe existir en el deporte internacional. Hay otra controversia que también se dio, quizá no llamó tanto la atención, pero fue la prohibición del equipo de Rusia de participar no solo en el Mundial, ni siquiera le permitieron participar en las eliminatorias en los equipos de Europa. ¿Y por qué? Bueno, pues te puedes imaginar por qué. Por la invasión de Rusia a Ucrania. Y evidentemente uno puede rechazar, criticar, aborrecer la invasión de Rusia a Ucrania. Eso es una barbaridad, pero demuestra cómo la política está metida intrínsecamente con el deporte, porque el hecho de que Putin mande a invadir un país no tiene nada que ver con que el equipo vaya a jugar con otros equipos. Pero eso evidentemente está claro, que por más que digan, el deporte no está alejado de los temas políticos. Y en el próximo segmento te voy a hablar no solo de las controversias que se están dando durante este mundial, sino las controversias políticas que se han dado en los mundiales históricamente.
Este mundial de la FIFA ha tenido muchas controversias políticas, pero mira, eso no es nada nuevo. Las controversias políticas han venido prácticamente desde el principio. En el 1934 se celebró un mundial en Italia, cuando Benito Mussolini era el dictador, y él utilizó ese espacio, esa poltrona para que el mundo entero lo viera, para lavarle la cara a su régimen dictatorial. Eso se llama sports washing, un lavado de cara, porque frente al mundo entero, pues parece que Italia estaba todo fantástico, que allí no pasaba nada, que no había violaciones de derechos humanos, todo muy fastuoso. E inclusive Italia ganó ese mundial y mucha gente piensa, mucha gente dice, asegura que los árbitros estaban comprados y que básicamente Mussolini se aseguró de que su equipo ganara el mundial. Era un excelente equipo, pero hubo muchas decisiones de los árbitros que han sido cuestionadas y que muchas personas piensan que fueron a favor de Italia para complacer al propio Mussolini. Tú probablemente sabes más de las Olimpiadas de 1936 que se dieron en Alemania, cuando Hitler hizo exactamente lo mismo para celebrar que la raza aria era supuestamente superior, aunque Jesse Owens lo hizo quedar mal, ¿verdad? El negro estadounidense que fue el que más medallas ganó. Así que en esta época era bastante común que estos dictadores fascistas utilizaran el deporte como una herramienta política para promover su agenda nacionalista y xenofóbica. Pero no fue el único sitio donde ha sucedido eso. También sucedió en Argentina en el 1978, a 2 años del golpe de estado de esa dictadura terrible que estaba torturando y asesinando a miles de argentinas y argentinos. En ese año se dio la Copa Mundial en Argentina, en Buenos Aires, y el equipo argentino ganó esa copa. Y en ese momento los argentinos se tiraron a la calle a celebrar el gran triunfo de su país. Fue la primera vez que Argentina ganó una Copa Mundial. Y de momento se les olvidó que apenas a 1 milla de distancia de ese estadio estaban torturando personas mientras su equipo estaba jugando. A 1 milla de distancia, estaban literalmente 1 milla de distancia, estaban torturando personas. El gobierno, el régimen dictatorial argentino de Jorge Videla utilizó, igual que Mussolini lo había hecho en el 34, ellos también utilizaron ese escenario mundial para dar la impresión de que en Argentina todo estaba bien. Pero eso les salió mal porque había allí miles de reporteros del mundo entero y no eran tontos y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Las madres de la Plaza de Mayo estaban protestando con mucho riesgo a sus propias vidas. Y lo que hizo eso fue, en lugar de demostrar que en Argentina todo estaba bien, lo que hizo fue llenar los periódicos del mundo de noticias de que en Argentina se estaban violentando sistemáticamente los derechos humanos. Otra controversia que se ha dado alrededor de los mundiales fue el boicot de los equipos africanos en el mundial del 1966. En ese mundial ningún equipo africano quiso participar. ¿Por qué? Porque decían que la FIFA era racista contra ellos. Solamente había una posición, solamente un equipo podía participar y ese equipo tenía que competir entre África, Asia y Oceanía. Entre esos 3 continentes solamente iba un equipo. Ese año iba a ser Ghana. Y Ghana dijo, nosotros no vamos a ir, vamos a solidarizarnos con nuestro continente porque esto es injusto. Y la injusticia se debe sencillamente al racismo que los europeos y los sudamericanos no quieren que nosotros participemos. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que en el próximo mundial ampliaron la cantidad de espacios para los países africanos y eventualmente garantizaron espacios para África, para Asia y para Oceanía. Y si tú has estado viendo el mundial, te habrás dado cuenta que los mejores jugadores de todos los países que están participando son de origen africano. Hay otra controversia que se dio también en los mundiales y fue tremendamente política y fue el boicot que hicieron contra Sudáfrica, cuando Sudáfrica tenía ese terrible y racista régimen del apartheid. A Sudáfrica no se le permitió participar en competencias internacionales, tampoco en las Olimpiadas, durante 20 años. De 1970 al 1990. Inclusive los mismos sudafricanos negros pedían
que aplicaran ese boicot porque les parecía que ese equipo sudafricano que iba supuestamente a representar a su país, a ellos no los representaba por las condiciones infrahumanas en las que tenían a sus habitantes de raza negra en Sudáfrica. Ese es otro ejemplo de cómo la política estuvo metida directamente sobre el tema del deporte. Y hay otro evento que fue verdaderamente vergonzoso en el fútbol en el fútbol de las copas, y fue el llamado Pacto de Gijón del 1982 que se celebró en España. ¿Y qué fue el Pacto de Gijón? Te vas a sorprender si no sabes esto. Alemania y Austria acordaron, ellos siempre lo han negado, pero fue bien obvio, acordaron que entre ellos se pusieron de acuerdo para que ninguno de los dos goleara al otro. Ese juego, en los primeros 20 minutos, Alemania, en aquel momento era Alemania Occidental, Alemania Federal, estaban divididas. Alemania le anotó un gol a Austria y el resto del partido jugaron pasándose la bola. Ninguno de los dos hizo ningún intento por hacer nada. El público los estaba abucheando todo el resto del tiempo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque si alguno de los dos goleaba al otro, Argelia podía pasar a la siguiente fase, y ellos por puro racismo no querían que un equipo africano pasara, y lo consiguieron porque Argelia tenía la misma cantidad de puntos que ellos, pero por diferencia de goles, tal vez tú sabes esto, ¿verdad? Por diferencia de goles no pasó, y no pasó porque estos dos equipos se pusieron de acuerdo. Austria y Alemania, deberás saber que tienen una historia conjunta muy grande, que tienen una historia cultural y étnica muy afín, y fue vergonzoso. Siguieron las reglas, no había ninguna regla que obligara a los jugadores a dar su máximo empeño en los partidos, pero verdaderamente fue una muestra de poco espíritu deportivo cuando estos dos equipos jugaron obviamente sin ninguna ganas. Es que no tenían, busca los visuales, no tenían ningún empeño, no hicieron ningún intento por echar goles, simplemente por protegerse el uno al otro y por excluir al otro equipo africano que en justicia debió haber sido uno de los dos que pasara a la próxima ronda. Así que, como ves, este tema de la política siempre ha sido parte del deporte y particularmente siempre ha sido parte del fútbol y de las copas mundiales. Uno quisiera poder decir que el deporte está completamente aparte, que el deporte no tiene nada que ver, que está hecho para unir a los pueblos independientemente de las diferencias políticas, pero el mundo no funciona así, y la realidad es que lo hemos visto históricamente y lo estamos viendo en este mundial, cómo la política está tremendamente ligada al deporte. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.